Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar. En Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranem@hotmail.com. Igual te recuerdo que no necesariamente debes estar en la ciudad de Barquisimeto o en el centro occidente de Venezuela para poder ver y oír este programa. Puedes hacerlo a través de tu computadora www.promar Televisión o desde tu móvil bajando la aplicación promar.tv. Entonces todos los martes a las 7 de la noche, de donde estés, puedes ver y oír este programa. Hoy, como todas las semanas, tratamos un caso interesante. Se trata del proceso migratorio de los venezolanos en los Estados Unidos. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Tengo 3 años en los Estados Unidos. Introduje mi solicitud de asilo y aún a la fecha no me han llamado a mi cita. Estoy preocupada porque me dicen que esos casos que tienen tiempo los engavetan y casi siempre los niegan. Por favor, haga un programa sobre este tema para que nos asesore a muchos venezolanos que están en mi situación migratoria. Gracias, Efraín. El artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que cualquier persona que esté dentro del territorio venezolano tiene libre tránsito, es decir, puede movilizarse por cualquier parte de Venezuela o fuera de él, sin más limitaciones que las que establece la ley. En función de eso, pues, son muchísimos los venezolanos que buscando mejoras económicas, políticas y sociales han migrado de Venezuela. Según la Organización de Estados Americanos, por sus siglas OEA, indican que la migración venezolana mayor ha ido a Colombia, a Perú y a los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos de Norteamérica es el tercer país del mundo, según las cifras de la OEA, que tienen más venezolanos en su territorio. Según la Oficina de Censo estadounidense, se prevé que hay para el año 2020, o que había para el año 2020, más de 400.000 venezolanos en situación de migrante en los Estados Unidos. Entonces, de este tema vamos a hablar. Vamos a contactar a un abogado venezolano, pero que vive en los Estados Unidos desde hace muchísimos años, con quien vamos a conversar acerca de este tema. ¿Cuál es la política migratoria? ¿Cuáles son los trámites que debe seguir un venezolano que quiera viajar a los Estados Unidos? ¿Cuáles son los diferentes tipos de visas? Y vamos a tratar el tema del asilo. ¿Cómo hacer que el asilo sea asertivo? Y vamos también a hablar de la última disposición que firmó el presidente Trump a favor de los venezolanos, que le impide las deportaciones por un lapso de 18 meses, que por las siglas en inglés es DED. De ese tema tan interesante, pues vamos a conversar en esta hora de programa, así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que todavía tienes tiempo de llamar a tus amigos, a cualquier familiar que tenga pensado viajar a los Estados Unidos con intención de quedarse, vivir en ese país, para que hoy no se pierda este programa. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos en Solución Final. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de un abogado venezolano, pues que por supuesto nos llena de orgullo, que vive en la ciudad de Miami y que trabaja con trámites migratorios. Se trata del abogado John de la Vega, abogado venezolano de inmigración en Estados Unidos, graduado en la Universidad Internacional de la Florida, por supuesto caraqueño, y prestó servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y hoy en día es especialista en el tema migratorio. Bienvenido, John, a Solución Final. Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Ay, bien, muy encantada, por supuesto, primero que eres venezolano y no salgo del orgullo porque me encanta ver a mis connacionales como tú, una persona próspera, una persona de verdad que tiene mucho conocimiento y que nos va a ayudar el día de hoy. El tema del día de hoy, John, es trámites migratorios en los Estados Unidos.
pero para nadie es un secreto que de unos años para acá, los venezolanos, muchos quieren ir a los Estados Unidos a cumplir su sueño americano, pero eso no es tan sueño americano. Yo creo que tiene sus reglas y tiene sus requisitos. Entonces, ¿por dónde empezamos, John? Para explicarle a los venezolanos que nos están escuchando hoy, porque también quiero decirles que nos pueden ver no solamente por las pantallas de Promar Televisión, sino a través de las redes. ¿Qué le explicamos a los venezolanos como primer paso para tener una migración efectiva? Ciertamente, y algunas veces vemos que, y esta sería como la primera recomendación, porque muchas personas como que quieren venir a los Estados Unidos, pero no organizan o analizan las posibilidades que existen hoy en día, sino que ya tienen a un familiar viviendo en los Estados Unidos que le dice, bueno, haz esto, haz aquello, y entonces de pronto llegan aquí, traen toda su vida de Venezuela a los Estados Unidos y después se encuentran en una situación donde sin preparación va a ser muy complicado en el sentido de que te prepares de qué estrategias o qué planes puedes tener en el tema migratorio. Yo siempre le recomiendo a las personas que antes de pensar y venir aquí y llegar a los Estados Unidos y ver cómo puede resolver su tema migratorio, que primero vea las opciones que tiene a nivel consular, al nivel de materia de qué puede pedir, qué tipo de visado puede pedir en un consulado de Estados Unidos alrededor del mundo. Entonces, yo siempre veo las opciones. Siempre podemos ver la primera opción sería un visado de trabajo en los Estados Unidos, que sería excelente. El único problema con los visados de trabajo en los Estados Unidos es que en su mayoría requieren de un patrocinador, de una compañía en los Estados Unidos que tenga la capacidad financiera hoy en día de poder traerlos con cierto tipo de visado de trabajo. Y acuérdate que hoy en día con la pandemia muchas compañías han tratado como que de parar eso porque no saben qué puede pasar a futuro y después traen a un empleado internacional y no puedan pagarle o tengan que irse en bancarrota y ese tipo de situaciones muy negativas. Pero siempre veo las opciones de un visado de trabajo. Creo que es algo excelente que las personas pueden ver a esa posibilidad. También hay otro que se llama el visado de habilidades excepcionales. Hay personas, y en Venezuela, te digo que he tenido muchos clientes que llegan, que han estado en todo tipo de campos, sea del arte, de hasta atletas, he tenido profesionales que han ganado cierto tipo de premiaciones a nivel nacional e internacional. Tienen la cantidad, tienen que, claro, revisar bien si cumplen con los estándares que pide el Servicio de Inmigración, pero tú, lo bueno es que no tienes que tener a un empleador en los Estados Unidos, sino que tú mismo puedes hacer esa solicitud de tu lado de manera independiente, que eso es excelente, pero claro, tienen unos requisitos que tienes que cumplir todos, no simplemente llegar y muchas personas, y después vamos a hablar de eso, claro está, que te empiezan a decir, no, tú sí calificas, tranquilo, y hay un nivel bastante alto que un abogado con experiencia tiene que analizar. También quería hablar del tema de las visas de estudiante, que tenemos a muchos venezolanos aquí estudiando hoy en día, que también es una posibilidad muy buena, especialmente si quieres estudiar una maestría o quieres estudiar inglés en los Estados Unidos. La única situación es que ya saben que hoy en día el Departamento de Estado de los Estados Unidos te va a pedir que tengas cierta cantidad de dinero, cierta cantidad en las cuentas de banco o de un patrocinante. ¿Qué va a ocurrir? Que acuérdate que si viene un estudiante a los Estados Unidos, se supone que viene a estudiar, no a trabajar. Entonces, esta es una cosa que le pasa mucho a los venezolanos que lleguen, te lo digo, porque los primeros 2-3 meses, todo perfecto, estudiando, pero de pronto empieza a haber problemas financieros y empiezan a pensar, bueno, pero tengo que trabajar porque en Estados Unidos, sabes que aquí, especialmente en el sur de la Florida, es bastante caro. Y entonces las personas después empiezan a trabajar sin documentación apropiada y entonces ya entran en el tema de los problemas migratorios que pueden ocurrir en los Estados Unidos. Pero si tienen la capacidad monetaria, yo vería la posibilidad de una visa de estudiante en los Estados Unidos, porque a futuro puede ser que consigas un patrocinante, un empleador aquí y puedas terminar tu proceso de visa de empleado hasta que te llegue la residencia y la ciudadanía después. Entonces, ese sería para mí, para la juventud, los jóvenes, me gusta mucho la idea de un visado de estudiante si tienen esa capacidad monetaria. Qué bueno. Cuando tú hablas, estamos hablando de la visa de talento, ¿no? Cuando estás hablando de habilidades, ¿ok? Sí. Ok, vamos a pasar un poquito, vamos a hablar un poquito de esa visa. Entiendo y tengo muchas personas que están a mi alrededor, porque son sobre todo deportistas y científicos. ¿Cuáles serían los requisitos básicos, John, sin irnos, por supuesto, mucho a la especificidad de un profesional o de un deportista que quisiera tramitar esa visa? Que toca decir que hay unos estándares.
Tienes la visa de no inmigrante llamada la visa O. Cuando hablamos de visa de no inmigrante es que la persona no tiene la intención de quedarse en los Estados Unidos de manera permanente, sino que viene a los Estados Unidos a realizar cierto tipo de trabajo, que sería la visa O, que sería también de habilidades. Y lo que está buscando el gobierno, claro, que por lo menos si vienes aquí como un atleta, se supone que quiere ver tu trayectoria y que hayas jugado en equipos de alto nivel, que hayas ganado premiaciones por hacer esto, que también la prensa, tanto televisión, radio, artículos de periódico acerca de lo que tú has hecho en tu carrera como atleta, y que vengas a los Estados Unidos con la visa o de no inmigrante, te pide de que un empleador en los Estados Unidos te dé un contrato, que te dé un contrato de trabajo contigo para poder traerte a los Estados Unidos. Sería la visa O. Pues tenemos, como te digo, futbolistas, beisbolistas, que por lo menos hay academias aquí en Estados Unidos que buscan ese tipo de talento, y entonces consiguen o atletas o a coaches que están en Venezuela hoy en día y le hacen ese tipo de patrocinio. Después hablamos de la visa EB1, que sería la visa de inmigrante, que sería de habilidades excepcionales, pero la visa EB1 te daría la posibilidad de sacar una residencia en los Estados Unidos. No necesitas de un patrocinante, lo puedes hacer por tu lado. Claro, el estándar, como siempre lo digo, siempre mi recomendación es que busques un abogado que te pida primero, mira, envíame tu currículum, envíame toda tu información, envíame todas tus premiaciones, y ahí puedo analizar entonces, porque, como ya sabes, es un nivel alto y queremos que las personas tengan una gran posibilidad de que sea aprobado. Qué bueno, no, y efectivamente la información es importante. Ahora bien, John, ya hablamos de las visas normales, ahora vamos con una visa de turista. Un venezolano que llegue hoy en día a los Estados Unidos, específicamente a Miami, que van generalmente con una visa de turista, ¿verdad? Y con $500 en su bolsillo. ¿Qué le dice John a una persona que es muchísimos de los venezolanos van en esa situación a los Estados Unidos? ¿Cuáles serían las opciones? Si quieres venir aquí como turista a los Estados Unidos, claro, si le dices al gobierno aquí que te vas a quedar 5 meses en los Estados Unidos y vienes con $300 y 7 maletas, el sofá, la cama, claro, el servicio, te van a meter en lo que le llaman ellos el cuartico, que te van a interrogar y te van a decir, bueno, porque vienes con 7 maletas, vienes con los gatos, vienes entonces con $500 en la cuenta de banco, ¿qué piensas hacer en los Estados Unidos? Y el Departamento de Estado aquí en Estados Unidos, ellos calculan, ellos tienen muchas estadísticas que demuestran que hay ciertos países donde las personas de ciertos países llegan como turistas, pero se quedan de manera permanente. Eso es algo que ellos tienen, créeme, que ellos ven año por año cómo están esos países. Y entonces, las personas que vienen de esos países, claro que va a haber un escrutinio mucho más elevado en el tema de cuando vienen a los Estados Unidos. Así que tienen que pensar qué quieren hacer. Si tú llegas el día de mañana a los Estados Unidos con una visa B1 o B2, se supone que vienes, como yo le digo, a turistear. Vienes aquí a visitar a familiares, a quedarte de manera temporal, o a ver si hay alguna posibilidad a futuro de que puedas hacer otro tipo de visado. Pero las personas tienen que, siempre le digo a las personas, asesórense con un abogado de inmigración en los Estados Unidos para ver cuál es la mejor estrategia de tu caso, porque de manera confidencial podemos ver entonces cuáles son las posibilidades o cuáles son las mejores maneras de poder venir a los Estados Unidos, sea de manera temporal o de manera permanente, pero que se busquen la asesoría correcta. ¿Cuál es el proceso que tienen que seguir? Esos venezolanos que durante la pandemia tenían pasaje de vuelta en junio o en mayo y debido al coronavirus no pudieron salir. ¿Cómo quedan esos venezolanos? ¿Están irregular o el gobierno tiene alguna opción legal para que ellos puedan regularizar su situación ahí mientras que se levante esta prohibición? Claro, sí, y la mayoría de los venezolanos que vienen a los Estados Unidos vienen con una visa de turista B1 o B2, que usualmente la estadía que te dan son 6 meses. Tienes la posibilidad de extender tu estadía 6 meses adicionales, y eso es lo que hizo muchas personas. Claro, muchas personas no lo hicieron porque, te digo, la mayoría sí hizo su extensión de estadía, que es lo que pide el gobierno de los Estados Unidos. Lo que sí requirió esa extensión de estadía fue que pagaras una tarifa, empezó porque sabes que aquí la información de pronto empezaron que no tienes que pagar, que sí tienes que pagar, y los abogados no teníamos ningún tipo de información adicional de que no había que pagar. Sí había que pagar esa tarifa. Ahora, el problema es el siguiente, y es el problema que tiene hoy en día el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, es que aunque pidas 6 meses adicionales de tu extensión, de pronto te llega la respuesta 8 meses después. ¿Y qué está pasando ahorita? Muchas personas que me están llamando y me dicen, bueno,
pedí una extensión hasta noviembre, pero me acabó de llegar la respuesta ayer de que lo aprobaron. El problema es que bajo los estatutos aquí de inmigración de Estados Unidos, aunque te hayan aprobado 2 meses después, ese día, bajo la ley, te encuentras sin estatus en los Estados Unidos y te pueden cancelar no tiene sentido. Yo sé, créeme que aquí hay muchas cosas, te habrás dado cuenta que no. Tú esperarías que le dieran a las personas algún tipo de, por lo menos una semana para poder hacer su viaje e irse. Claro. No tiene sentido. Entonces, ese es el problema, que muchas personas no se asesoraron con un abogado de inmigración y ahora me llegan a mí y le aprobaron para noviembre y ya llevan una semana aquí sin ningún tipo de estatus. Y el problema es que yo entiendo, tiene sentido y lamentablemente a muchas personas le ocurrió así, pero el problema es cuando tú vayas si te vas de los estados a regresar, el oficial de aduana no va a estar haciendo un análisis legal de tu caso, simplemente va a ver blanco o negro. Claro. Esto fue y va a decidir en ese momento. Y hay que recordar que aunque tengas un visado vigente para venir a Estados Unidos, el oficial de aduana tiene toda la discreción de negarte la entrada a los Estados Unidos por cualquier situación que él piense que en ese momento no te acepte en los Estados Unidos. Qué horror. Entonces, ¿cómo quedaron nuestros amigos venezolanos? ¿Están ilegales en el caso que tú estás explicando? Ciertamente, algunas personas siguen esperando esa respuesta y hay que recordar que si sigues esperando la extensión que te la responda, te encuentras de manera autorizada en los Estados Unidos en ese momento. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Número uno, claro, que se asesoren con un abogado, porque créeme que hay personas que te dicen a ti, sabes cómo es esto, y son 100 variables diferentes que no te explicaron al inicio. Así y entonces tienen que buscarse un abogado de inmigración que les pueda analizar el caso y ver, mira, es mejor que te vayas ahorita y esperes a que si te vayas en estos momentos y no esperes a la respuesta porque ya pasaron los 6 meses, o pedir una segunda extensión. O sea, hay muchas maneras de poder proteger a un cliente y sus intereses en los Estados Unidos, pero tienen que asesorarse porque es algo bastante delicado y hay muchos detalles que un abogado tiene que saber. Lo que pasa es que las leyes en los Estados Unidos son como muy cuadraditas. O sea, allá, como dices tú, el funcionario no va a revisar tu caso específico. Estás ilegal y fuera. Ok, ahora bien, ahora vamos a hablar un poquito de los asilos. ¿Cuál es el proceso legal para que un venezolano que quiera de verdad ir a los Estados Unidos, porque las condiciones económicas de este país están muy malas, tenga, o sea, un asilo satisfactorio? No es que, como muchos venezolanos que se han ido y bueno, han pasado 5 años, 4 años, 3 años y están igualitos que antes. O sea, ¿y qué pasó con tu procedimiento? No, es que no ha pasado nada. O sea, ¿cuál es la recomendación de John de la Vega para que un venezolano que llega allá, ya sea en 2 o 3 años, 1 año, no sé cuál es el tiempo que dure el proceso, sea, o sea, satisfactorio? No necesariamente se lo van a dar, pero que sigan los parámetros legales para poder ser asertivo en ese proceso. Bueno, sí, y me he dado cuenta que en la comunidad venezolana aquí en los Estados Unidos hay un mito, una leyenda urbana de que si no te llaman en el primer año, el caso tiene problemas o no está bien. No, el sistema de inmigración de los Estados Unidos hoy en día está cuasi colapsado. ¿Qué significa esto? La cantidad de casos hoy en día que están esperando ser adjudicados es impresionante. En la oficina de Miami nada más de asilo, la oficina que cubre nada más el estado de la Florida, hay más de 100,000 casos hoy en día esperando una entrevista de asilo en este país. Entonces hay personas que llevan esperando 7, 8 años y he conocido a un nivel altísimo, a un nivel que califican para ese tipo de alivio migratorio y llevan aquí ya 6, 7 años esperando porque simplemente, como te digo, aquí no hay, tienes que esperar cuando te toque. Hay personas que llaman más temprano que otras, pero es al azar. Y yo he hablado con oficiales en la oficina de asilo que me dicen, mira, es una computadora que pone la información, eso no es que fulanito es el tipo, así que tráelo porque está. No, es simplemente un sistema al azar que cuando pones la información te empieza a lanzar los números y los ponen en el sistema, la calculadora, no hay más nada. No es nada que tú digas, bueno, hay un oficial sentado analizando 100 casos. Bueno, no, es que fulanito, no, es el otro, no, es simplemente al azar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos venezolanos, como te dije, y eso fue lo que dije al inicio, de que piensan que el asilo es la primera opción, porque le dijo el familiar o que está aquí, y no se da cuenta que tienes que revisar a una gama de visados que puedes venir a los Estados Unidos antes de tomar esa decisión, porque acuérdate que el asilo, tanto en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo, como abogado, es mi último alivio migratorio. Ese nivel de que ya no podemos tenerte aquí de otra manera y las personas tienen que tener eso en consideración porque no todo el mundo va a calificar. Y te quería dar una cifra.
las últimas estadísticas que sacó la oficina de Miami de asilo demostró de que la aprobación de asilos en la oficina de Miami era de un 9 a un 10%. Imagínate tú. Mira, John, tenemos que hacer la primera pausa en nuestro programa. Seguimos entonces conversando hoy con el abogado John de la Vega acerca de los trámites migratorios en los Estados Unidos. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos desde la ciudad de Miami vía Zoom con el abogado John de la Vega y conversamos acerca de los trámites migratorios en los Estados Unidos. Estábamos hablando en el espacio anterior, John, tú explicabas un poquito de los asilos y decías una cosa muy importante, que todos los venezolanos llegamos con la intención, sea con razón o sin razón, de solicitar un asilo. O sea, ¿cuáles son las opciones que cuando podrías tú explicarle a un venezolano que no siempre es el asilo? ¿Qué opciones más podría hacer? ¿O cómo es el trámite? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuándo lo debes pedir? Claro, sí, y esa fue la primera recomendación y claro, el asilo siempre es un alivio migratorio que está allí para las personas que vengan a Estados Unidos. Eso siempre va a existir allí. Lo único es que me gusta primero analizar si la persona tiene algún tipo de premiación que lo pueda hacer que reciba un visado de habilidades excepcionales, o que tenga un empleador en los Estados Unidos que esté interesado en traerlo a los Estados Unidos para que trabaje. Y también, claro, estudiantes. Esos siempre son los visados primero que yo analizo antes de ver, mira, te ha pasado algo que amerite un asilo en los Estados Unidos. Lo que ocurre es que acuérdate que los visados también se pueden hacer a nivel desde Venezuela, yendo, claro, al consulado de Estados Unidos en Bogotá. Pero el asilo sería una situación, un alivio cuando ya la persona se encuentra físicamente en los Estados Unidos. Y como te digo, mucha gente llega y yo sé que es fuerte, yo entiendo la situación, o sea, hay personas que tienen que venir a Estados Unidos porque, bueno, además están buscando una mejor situación, pero de pronto llegan y entonces ya sabes que pasan 2, 3 meses y entonces te empiezas a dar cuenta, bueno, y no tengo un permiso de trabajo, el dinero que traje de Venezuela no me está ahorita, ¿sabes? No puedo pagar todo lo que está pasando. También me quedé con unos familiares y tampoco ya llevan 3 meses allí. Claro. Y entonces son situaciones que yo, como te digo, mucha preparación si las personas quieren venir a los Estados Unidos, sea cual sea el proceso que quiera comenzar, mucha preparación, porque estamos viendo que después de 3, 4 meses las personas empiezan entonces, ya va, me encuentro en una situación, como te dije, difícil. Ok. Ahora bien, ¿cuál es el tiempo requerido por las leyes norteamericanas para pedir el asilo estando en los Estados Unidos? El asilo tienes que pedirlo dentro del año de haber ingresado a los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Te dan los 365 días para poder pedir un asilo, pero muchas personas que llegan con un visado B1 o B2 le dan nada más 6 meses. Claro. ¿Cuál es el problema? Si tienes 6 meses y ya después de esos 6 meses, en ese momento te encontrarías fuera de estatus en los Estados Unidos, de manera indocumentada, porque ya no cumples con los requisitos para estar aquí de manera documentada. Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas tienen que analizar muy bien cuándo piensan pedir el asilo, porque después de esos 6 meses lo puedes pedir sin ningún tipo de problema. He tenido personas que lo piden a los 11 meses y medio por situaciones personales. Claro. Pero ya sabes que después de esos 6 meses, si inmigración te para manejando sin licencia, que es el más común que hay aquí, claro, te pueden detener, te pueden empezar un proceso de deportación, se te complica la situación. Así que tienen que ver esos primeros 6 meses cuando, si amerita un asilo, que vean la posibilidad para que entonces pasen de ese estatus de visado B1 o 2 de turista a entonces tener un proceso de asilo que entonces ya bajo la ley estás protegido en ese momento. Ok. Entonces, una persona que generalmente duran 6 meses, que le dan 6 meses de entrada, pide su asilo una semana antes de los 6 meses. Se busca a John de la Vega, John revisa toda la documentación. Ok, ¿qué le piden ustedes al venezolano que quiere pedir asilo? ¿Qué es lo que deben llevar primero? O sea, más o menos explica qué deben tener a mano cuando van al abogado. Claro, y lo primero que yo hago es le pido a las personas que por favor me expliquen lo que haya pasado, un acta, una declaración jurada que me explique exactamente el background, el historial de la información, qué ha ocurrido, qué no ha ocurrido, qué piensa futuro que puede ocurrir. Eso es lo fundamental al inicio. También necesito que me busquen, me traigan su información biográfica. ¿Qué significa esto? Partidas de nacimiento, certificados de matrimonio, toda la información relacionada a eso, sus pasaportes, claro está, para también ver el tiempo que le dieron de la estadía en los Estados Unidos.
eso también te lo va a pedir el gobierno, claro está. Pero son Ok. información que necesitas para empezar cualquier tipo de proceso migratorio en los Estados Unidos. Ok. Pero siempre, claro, el acta, como te digo, la declaración jurada es fundamental. Exactamente siempre diciendo la verdad, siendo honesto. Siempre la Claro. honestidad es lo que paga aquí en los Estados Unidos. Sí. Muchas personas escuchan que el vecino le dijo que esto, que el vecino Ay, le dijo aquello, que mi primo conoce a alguien. Te lo digo porque eso es lo que Así veo. es, claro que sí. Es que así Y es. las personas tienen que enfocarse nada más en lo de ellos y que no escuchen a todo el mundo, porque lamentablemente muchas personas piensan que son expertos en materia migratoria en los Estados Claro. Unidos. Hay que escuchar a las personas que de verdad tienen una licencia para poder hacerlo en los Estados Unidos y tienen la experiencia para poder proteger sus intereses en este país. Ok, entonces recabas la información, John, me imagino que llenas tu formulario y o sea, introduces la solicitud. ¿Cuál es el proceso? Bueno, depende del estado donde vivas, pero depende del estado, el Servicio de Inmigración va a tener allí entonces donde tienes que enviarlo. Okay. Lo envías, por lo menos en la Florida se envía a Texas. Después de 2 a 3 semanas te va a llegar un recibo que va a decir que estás en un proceso migratorio, estás en un proceso de asilo en ese momento. Okay. Y después el gobierno te va a enviar a una cita, te va a enviar una cita que es para la cita de las huellas dactilares, en la cual las personas van y dicen, no, ¿y qué pasó allí? Lo que pasó es que el gobierno pusiste tus huellas y está revisando 40 millones de distintos lugares de información y pueden conseguir tu información en cualquier parte del mundo, o quién eres, o qué información hay acerca de ti. ¿Qué es lo que va a pasar después? Ahí es donde empieza el embotellamiento. Porque las personas ponen sus huellas y después el expresidente Donald Trump tuvo una política en la cual decía de que los primeros que mandaran su solicitud de asilo, los primeros que iban a llamar. Y eso estaban utilizándolo. Habían un 50-50, te digo, 50% que estaban llamando nuevos y 50% que estaban llamando que habían solicitado asilo hace muchos años. Pero debido a la pandemia, ya no pueden llamar a esa cantidad de personas, llaman al 20% de lo que llamaban antes. Esto como que embotelló más la situación. Qué horrible. El proceso de asilo. ¿Cómo el gobierno norteamericano llama a la persona al asilo? ¿Lo hace personalmente o lo hace a través de correo? Para la cita, para la que vaya a la cita del asilo. Te envío una cita por correo postal, y eso tienen que tener en consideración que estén muy pendientes de su dirección y que el gobierno tenga la dirección correcta. Porque hay personas que no ponen el número de apartamento, no ponen el correcta, y el gobierno te envía una notificación y tú puedes, si no te llega, te pueden entonces empezar un proceso de deportación en tu contra. No pero te llega esa notificación y en ese momento te van a decir que tienes que ir a una entrevista. La entrevista va a ser con un oficial de inmigración, te van a hacer todo tipo de preguntas. Vamos a decir, la entrevista que te hacen para la visa multiplicada por 10. Al 1000. No, imagínate tú. En ese sentido, claro, tienen que tener un nivel de detalles muy alto. Claro. Así que el oficial quiere saber más acerca de tu caso y te va a hacer en ese momento te va a hacer todas las preguntas para analizar tu caso y ver si calificas o no. Ok, vamos a hablar de los traductores. ¿Qué pasa cuando una persona no habla inglés? ¿Es necesario llevar un traductor o un abogado a esa cita? Bueno, los abogados, las únicas personas que pueden estar contigo el día de la entrevista al frente del oficial de inmigración van a ser tu abogado y tu intérprete. El abogado, el oficial quiere escuchar al cliente, no me quiere escuchar a mí porque él sabe que yo... Lo sabe todo, claro. Lo que está buscando es consistencia y honestidad. Esas son las dos cosas que está buscando para entonces ver si la persona... Consistencia y honestidad es lo más importante allí. Así que el oficial me va a preguntar a mí al final, dame una conclusión, dime cuál es tu argumento final, pero el oficial va a hacer las preguntas al cliente. El intérprete va a estar ahí ese día. Yo, por lo menos como abogado, tienen que buscar un intérprete profesional, una persona con experiencia. O te digo porque llega el primo, llega el tío presidente estadounidense y el oficial se da cuenta en un segundo si esta persona es calificada o no. Entonces aquí todo el mundo se hace llamar intérprete, se hacen llamar... pero no tienen la experiencia para poder entonces hacer ese tipo de trabajo al frente del servicio de inmigración. Claro, es gravísimo. Ok, más o menos ¿cuánto tiempo dura una entrevista de asilo en el oficial migratorio? He visto de 50 minutos mínimo a 8 horas. Qué horror. Ok, entonces fuiste a la entrevista, ¿qué pasa? Llegó el veredicto. No te aprueba, porque si te aprueban el asilo, pues chévere. No te aprueban el asilo. ¿Cuál es la opción de la persona? 5 segundos con la aprobación. Si te aprueban al año puedes pedir la residencia permanente en los Estados Unidos. Si eres parte del 9-10% que hablamos anteriormente.
Por Si supuesto. si eres la otra parte del otro porcentaje, te van a referir a la Corte de Inmigración. Okay. ¿Qué significa esto? Que vas a poder entonces exponer tu caso de nuevo al frente y la revisión de este caso va a ser de nuevo. ¿Qué significa esto? Que el juez va a poder entonces en ese momento analizar tu caso de nuevo sin ningún tipo de problema. Y hay jueces, te digo, que son honestamente jueces muy razonables en el tema de los venezolanos aquí en Estados Unidos, pero como todo, va a ser un juez de inmigración, Claro. va a ser un fiscal, va a estar allí en tu contra. Es un juicio. ¡A juicio! Ok. Es un juicio, no es que nada más llega y el juez está ahí nada más, está el juez, está el fiscal del gobierno que están intentando deportarte en ese momento, y está entonces el cliente con el abogado. Con su defensor. Sí, pero el proceso de asilo es muy confidencial, así que no va a haber ni jurado, ni va a haber personas. Literalmente es algo allí muy secreto. O sea, secreto en el sentido de que es muy confidencial. Claro, que es confidencial. Sí, porque son muchos detalles, pero... Pero fíjate, me acabo de enterar que también está un fiscal. O sea, yo pensaba que era nada más el juez con el defensor y el solicitante. O sea, es un juicio. Ahora bien, según tu experiencia, ¿son más estrictos los oficiales de inmigración que los jueces de inmigración en los Estados Unidos? Te digo, es una lotería hoy en día en el sentido de que hay oficiales que tú ves en esa oficina que o sea, hay unos que, o sea, ves muchos que son, como te dije, razonables y entienden, comprenden la situación, pero hay otros que te digo, o sea, se ponen sumamente difíciles con el tema de cuando empiezas a explicar tu historia, lo que te ocurrió. Y acuérdate que también esa es la política también aquí, que tienen que presionar bastante por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? Y hay muchas personas, y hay muchas personas, como te digo, que si no llegas con la honestidad y hay una tendencia de que consigan ciertos casos que no son así, ellos tienen que ponerse cada vez más fuertes. Porque ya va, esta información. Y pueden analizar tu información de manera forense, creo que sería en español, de manera forense, en el sentido de que tú entregas ahí lo que tú quieras entregar de cualquier documento, ellos pueden pasarlo por un filtro más, o sea, de mayor información a nivel mundial, de la FBI y la CIA, y pueden revisar cualquier información que te hayas puesto. Y en ese momento ellos pueden revisar si la información es o no es. Entonces, para que tengan eso en consideración. Es importante. Que tengan cuidado con eso. Es importante. Entonces, fíjate, si otorgan el asilo, dices que dura un año de residencia permanente. O sea, el primer año es de residencia ¿de qué? No, el primer año sería ya entonces con un estatus de asilado en los Estados Unidos. Puedes estar aquí sin ningún tipo de problema. Al año puedes entonces pedir la residencia permanente en los Estados Unidos basado en la clasificación de asilado. ¿Y de cuánto tiempo para ser luego ciudadano? Después, ¿cuánto tiempo dura con residencia permanente? Para después ser ciudadano. 5 años para ser ciudadano de los Estados Unidos. Y luego pides la ciudadanía. Ok. Y ya ciudadano, ya llegaste al... Bueno, ese es el nuevo, el 10% de todos los casos. Imagínate tú. O sea, eso de verdad que es bien difícil. Y acuérdate que también, aunque te otorguen el estatus de asilado en los Estados Unidos, el gobierno puede quitarlo en cualquier momento si cometiste algún crimen, si hay cambio de condiciones del país donde vienes. Hay muchas situaciones en las cuales porque el gobierno puede quitarte ese estatus de asilado en los Estados Unidos. O sea, el primer año hay que pedirle a Dios a la Virgen que todo sea igual, que te portes bien. Porque y también la residencia, la residencia también, si cometes ciertos tipos de crímenes o haces cierto tipo de acciones en los Estados Unidos, puedes también perder tu residencia en los Estados Unidos, claro que sí. Entonces, eso vamos a hacer otro programa después. Amigos, tenemos que hacer ya un corte aquí en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con el abogado John de la Vega acerca de los trámites migratorios en los Estados Unidos. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les decía en el espacio anterior, hoy conversamos desde la ciudad de Miami con el abogado John de la Vega acerca de los trámites migratorios en los Estados Unidos. Quiero cerrar la idea de la solicitud de asilo. Te quiero preguntar, John, ¿cuándo le llega a un venezolano en solicitud de asilo el permiso de trabajo? ¿En cuánto tiempo? Sí, bueno, la solicitud de permiso de trabajo tiene que hacerla el aplicante para que tengas en consideración. No sería que le llegue automáticamente. Tiene que mandar una planilla, tiene que mandar cierta información que pide el Servicio de Inmigración. Y hoy en día se promulgó una regulación el año pasado en la cual
le pide a los aplicantes de asilo que tienen que esperar un año para poder pedir un permiso de trabajo en los Estados Unidos hoy en día. Antes, como ya saben, era 150 días que podías ya solicitar tu permiso de trabajo. Ahora son 365 días que está el gobierno. Veremos si cambia bajo la administración del presidente Biden, pero por los momentos, hoy, si envías una solicitud, son 365 días que tienes que esperar. Pero imposible mantenerse por un año. ¿Cuánto llega una persona? Tiene que llevar el dinero efectivo para poder mantenerse. Bueno, eso hay que tomarlo en cuenta los amigos que quieren pedir asilo. Otra cosa, una vez te niegan el asilo, vas a la corte, te vuelven a negar el asilo. ¿Cuál es la solución? Tienes una orden de deportación. ¿Eso es inmediato o puedes apelar nuevamente? Si el juez de inmigración emite una orden de deportación en ese momento, que si no te aprueban el asilo, se convierte en una orden de remoción, que le llaman hoy en día, pero es básicamente una orden de deportación aquí en los Estados Unidos. Tienes 30 días para poder apelar a la Junta de Apelaciones, que sería el siguiente nivel administrativo, para poder ver si llegas a revertir tu caso. ¿Qué va a pasar? Si la Junta lo niega, puedes ir a la Corte Federal, puedes tratar de hacer la Corte Suprema, pero ya sabes, entre más alto llegue el nivel, se pone mucho más difícil el nivel de análisis que van a poner las cortes federales. Y siempre le digo a las personas, el juez de inmigración es básica, tienes que presentar tu caso de la manera correcta, porque ese es el momento que tienes para poder entonces ganar tu caso de asilo. Claro, puedes ganar una apelación, pero te digo, es mejor que hacen el nivel más bajo que puedas, porque cada es más tiempo, más dinero y más difícil el estándar que usa la corte que toque. ¿Y cuál es tu experiencia como abogado? ¿Apelar de esa orden de deportación tiene alguna expectativa de ganarse o es muy difícil hacerlo? Ciertamente, dependiendo del caso que sea. Si es un caso, como te digo, de asilo, hay algunas veces que el juez toma una decisión, especialmente acuérdate que los casos de asilo, sea el país que sea, situaciones ocurren todos los días que van cambiando el ambiente político, el ambiente social del país. Y son argumentos que algunas veces el juez de inmigración no llega a ese punto de análisis, en el sentido de que no se ha enterado de cierta información que ha ocurrido en cierto país. Claro. Entonces, cuando lo que decide el juez de inmigración, entonces en ese momento tenemos que hacer análisis para ver el por qué la decisión es errónea y por qué la Junta de Apelaciones debería traer de nuevo el caso a otro juez para que puedan analizarlo de nuevo. De todos el derecho de apelación es sagrado y bueno, hay que intentarlo. Ahora bien, John, ya creo que fuiste bastante claro a nivel general del asilo. Vamos con el caso de la semana. El caso de la semana, pues quisiera que tú le dieras respuesta a una persona que tiene ya 2 o 3 años en los Estados Unidos y ella está muy preocupada porque no le ha llamado la cita. ¿Eso es de preocuparse o eso funciona de esa manera? Bueno, lo primero que yo haría es revisar de que el servicio de inmigración tenga la dirección correcta de donde la persona está quedando. Revisa de que tenga la dirección correcta, llámalo, está pendiente de tu caso, porque al final del día el interesado es uno, como siempre digo yo. Claro. Estar pendiente de también puedes revisar online, el servicio de inmigración de Estados Unidos, que se conoce como USIS, tiene también un servicio online donde tú puedes colocar tu información de recibo, ese recibo de que estás en proceso migratorio, y te aparece algo muy general, pero te aparece por lo menos esperando entrevista o esperando cita te va a decir alguna información. Si ves que hay algo allí irregular o que no te parezca, puedes llamar al servicio de inmigración o puedes acercarte a sus oficinas si quieres hacer preguntas más específicas hoy en día. Ok. Ahora bien, pero no es de preocuparse que signifique que no te han llamado, que te van a negar el asilo, ¿no? Porque eso también es un mito entre los venezolanos. Nada que ver, ¿no? Ya explicaste que no. Yo siempre le llamo la leyenda urbana, le llamo yo, porque de verdad que no tiene nada que ver. Hay personas que han llamado a un nivel que tienen un caso excelente, que llevan 8 años esperando. Ok. El sistema está casi colapsado, como dije, así que son situaciones que nadie puede controlar. Pueden tardar años para que te llamen, aunque tengas un caso bueno. Ok, ¿y qué favorecería el nuevo proyecto migratorio que acaban de introducir en el Senado el gobierno de Biden? ¿Cuáles serán los beneficios para esta serie de inmigrantes, no solamente venezolanos, que tienen años en los Estados Unidos? Bueno, sí, estamos viendo ahorita ciertas ideas de la administración que tenemos hoy en día. Lo que podemos hablar concretamente es lo que hizo el expresidente Trump por la comunidad venezolana, que le agradecemos mucho por lo que haya hecho eso, porque fue algo que se llama el DED, el cual suspende o difiere las deportaciones de venezolanos en los Estados Unidos por lo menos 18 meses y le da la oportunidad de poder sacar un permiso de trabajo en los Estados Unidos y estar aquí de una manera autorizada por los momentos. Ok, entonces a raíz de, el DED
a todos estos venezolanos pueden tramitar ahora su permiso de trabajo sin necesidad de que tengan miedo que los deporten. Entiendo que esa es la política, ¿no? Esa es la política, le da como te dije, la protección de que no vayan a ser deportados por 18 meses, a menos que cometan cierto tipo de crímenes, delito, o tengan con orden de extradición. Hay muchas cosas, hay muchos detalles ahí que tienen que hablar con un abogado para ver si califican. Pero el permiso de trabajo es parte de ese memorándum, de esa orden que dio el expresidente Trump, y es algo que tienen que analizar con un abogado para ver si califican hoy en día para un permiso de trabajo. Mira, de verdad que vamos a agradecer eso al gobierno de Trump, porque yo siento que muchos venezolanos estaban muy angustiados por eso. Y ¿cuál es la fecha tope para hacerse acreedor del DEP? 20 de enero. O sea, hasta el 20 de enero. No, todas las personas antes del 20 de enero, basado en el memorándum, estamos esperando más directrices por cómo funciona eso. Sale una orden del presidente y el Servicio de Inmigración se tiene que crear toda la parte administrativa, las regulaciones, cómo lo van a procesar. Pero basado en el memorándum, todas las personas antes del 20 de enero que se encontrarán en Estados Unidos en ese momento y son venezolanos, pueden calificar para un permiso de trabajo y una suspensión de deportación por 18 meses. 20 en el año 2021. Del 2021, bueno, maravilloso. Entonces, bueno, sé que muchas personas que nos están escuchando te van a llamar porque están en situaciones irregulares y pues tú tendrás que ayudarlos. ¿Cuáles son tus redes, John, para que te contacten, por favor? Exactamente, tenemos John de la Vega Law. Sería entonces el Instagram, sería también el Twitter, que también se los recomiendo bastante. YouTube, La Hora del Inmigrante. En YouTube tratamos de salir cada semana con temas nuevos acerca de todo lo que tiene que ver con inmigración. La Hora del Inmigrante por YouTube. Y estamos siempre a la orden. El número de teléfono es el 305-456-3474 y tenemos oficinas en las ciudades de Orlando y Miami. Uy, bueno, maravilloso, de verdad. Estoy segura, John, que te van a contactar. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un honor tenerte acá, primero porque eres venezolano. Sentimos mucho orgullo que nuestros nacionales pues se destaquen en un país como los Estados Unidos. Lo celebro y te felicito. A ustedes, amigos, que entiendo pues que de la conversación con el abogado John de la Vega, puedo decir, primero, hay que ir con las herramientas legales establecidas para poder hacer asertivo tu estancia en los Estados Unidos. Debes apoyarte en un profesional del derecho. Recomiendo ampliamente al abogado John de la Vega. Ya dejó sus redes, yo voy a ponerla en nuestro programa. Vamos a colgar este programa próximamente en nuestro canal YouTube para que todas las personas que tengan dudas pues puedan contactarlo. Pero de verdad, venezolanos, por favor, asesórense, porque no hablamos de las estafas migratorias, pero sé de casos muy cercanos, porque por haber buscado profesionales no idóneos, hoy en día están con una orden de deportación. No hay más nada que decir, amigos, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.